Saludamos a cada persona que está conectada con nosotros a través de los canales digitales. Nos alegra mucho que hayas decidido darle clic y estar con nosotros a través de este momento, este video o esta transmisión. Y tanto a ustedes como a cada persona que está aquí en el auditorio, quiero compartirles un mensaje que le he puesto por nombre. Y yo le voy a decir el nombre, pero yo quiero que si usted fuera a dar este mensaje, si le cambiaría alguna de las palabras a este nombre que yo le he puesto. Y el nombre que le he puesto al mensaje es de la avaricia a la generosidad. ¿Cómo le pondrías tú a este mensaje? En términos más colombianos, de la avaricia a la generosidad. ¿Cómo le pondrías? ¿Qué palabra tenemos en Colombia para expresar que la persona es avara? Wow, agalludo, chichipato. A ver, ayúdeme. ¿Qué otra? O en Venezuela, ¿qué palabra se le usa para aquellos que son apretaditos, tacaños, pichirri? Wow, ¿qué? Acá estamos aprendiendo léxico. Muy bien, muy bien. La pregunta es si tú caes en esa categoría. De pronto tú de repente dices, yo sí soy amplio, generoso. Cuando uno mismo se evalúa, pues de pronto se engaña. Para tú saber si eres tacaño, si tú eres avariento, hay que preguntarle a las personas que están a tu alrededor. Empieza por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, y tú le dices, bueno, ¿tú qué dices? ¿Yo entro en categoría de tacaño o de generoso? Y aunque no te guste la respuesta, y no vayas a reaccionar ante la respuesta que te den, porque entonces de pronto te dicen, pues la verdad yo veo que tú eres tacaño. No se ponga bravo. Hay oportunidad, hay oportunidad. Mira, no sé si te has dado cuenta, si recuerdas cuando naciste, si recuerdas cómo venían tus manitos cuando naciste. ¿Recuerdas cómo venían tus manitos? ¿Abiertas o cerradas? Ah, sí te acuerdas de ese momento. Cuando naciste con las manitos apretadas y fuiste creciendo, y acá que vemos algunos niños, una de las primeras palabras que salen de ellos es, esto es mío. Cuando tú le dices, dame eso, mío, mío, y te lo aprieta y te lo jala para atrás. Y realmente pues así empieza la vida, ¿no? Con ese deseo de retener desde pequeños. Pero cuando morimos, ¿cómo nuestras manos quedan? ¿Cerradas o abiertas? Abiertas. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿vas a esperar hasta morirte para abrir las manos? ¿O te quieres animar desde ya a empezarlas a abrir? Si tú miraras tu mano, ciérrala un momentico, en este momento de tu vida en que estaría más o menos ahí, y muéstrale ahí en secreto a la persona que tienes a tu lado y dile, más o menos estoy así. Muéstrale ahí a ver cómo va esa mano. Si es una mano generosa o es una mano apretadita. Yo realmente era muy tacaño. O sea, si otro podía pagar, que pague. Yo me hago el loco. Yo me corro para atrás. No era el primero que me ponía en la fila para pagar, sino, dale, pague. Salía rápido, ¿no? Pero puedo dar testimonio de que mi manito se ha ido abriendo y que cuando muera, bueno, que ya esté abierta, ¿no? La avaricia es un veneno para el alma. Impresionante, eso es veneno que crece, que contagia. Pero aún el necio más necio de los necios puede pasar a ser un gran hombre generoso, una mujer generosa. Así que hay esperanza para todos. No es un mensaje que condena, sino es un mensaje que nos da esperanza, pero tenemos que partir desde una realidad. Y Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, nos habla de un rico, un riquillo, que realmente era muy avaro, porque no necesariamente todos los ricos son avaros, pero este era avaro.
Y tampoco todos los pobres son avaros, pero tampoco todos los pobres son generosos. Porque de pronto alguien dirá, no, yo sí soy generoso, soy pobre y generoso, pero realmente de pronto eres pobre y tacaño. Así que no necesariamente porque seas pobre o porque seas rico ya quiere decir que eres generoso. Pero el relato que vamos a ver es de un rico tacaño, avaro. Como dijeron ustedes en Venezuela y acá, como se le dice, así es el rico que vamos a ver, al que Dios llama o le da el calificativo de necio. Porque el que es avaro es un necio. Y la palabra necio es falta de entendimiento, falta de inteligencia. Vamos a ver entonces esta historia, versículo 13. Acompáñame y leamos juntos esta historia. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. O sea que puede haber más de una clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? ¿No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas? Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y a quién le quedará con todo? ¿Quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Fíjate que el Señor Jesús no está condenando ser rico, no. Pero sí está diciendo: el que es rico terrenal, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y esta parábola nos va a mostrar 3 acciones. Algo así como la avaricia es algo tan duro de combatir. Es una piedra muy dura. El Señor Jesús, a través de esta parábola, va a poner algo así como 3 dinamitas en nuestro corazón para que cada una de estas dinamitas explote y destruya esa dureza que es llamada avaricia. Van a ser 3 dinamitas que van a ir explotando progresivamente, de tal manera que al final de este mensaje tú seas realmente victorioso sobre la avaricia. ¿Estás listo? Como es dinamita, explota duro, duele, incomoda, hace ruido. Así que no se asuste. Ya le digo con advertencia para qué. El Señor Jesús está enseñándole a mucha gente y de repente aparece un señor, no sabemos cuántos años, y lo interrumpe y le hace una petición. Usted la leyó conmigo. La petición es: dile a mi hermano que divida la herencia que nuestro padre nos dejó. Y la respuesta del Señor Jesús, ¿cuál es?
amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? ¿Le ayudó o no le ayudó? ¿Qué respondería usted? ¿Sí le colaboró con el tema de la herencia? ¿Sí habló con el hermano? Pues el texto nos dice que el Señor Jesús le dijo, amigo, ubíquese. ¿Quién ha lidiado con temas de herencias? A ver, levante la mano. Que la herencia de cómo distribuir lo que dejó su papá, cómo distribuir lo que dejó su mamá, y lo que genera ahí como roces, como molestia. Ese es un temita ahí un poquito harto. Qué bueno cuando llegue ese momento, en el caso de los padres, dejar todo organizado de una vez para que no se agarren los muchachos, ¿cierto? Todo organizado en vida. Parece ser que el Señor Jesús, al escuchar a este hombre, se da cuenta que el tema de que le está pidiendo de que le ayude con la herencia, detrás de eso hay un problema más grande. Porque aunque le responde eso, no termina de hablar el Señor Jesús. A la luz del versículo 15, hace una declaración. Tengan cuidado de toda clase de avaricia. O sea que el hombre que le está pidiendo que le ayude y le dice, mira, yo no me pida, a mí no me meta en eso. Pero le dice, tenga cuidado con toda clase de avaricia. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús detectó en el corazón de este hombre realmente? No era el problema de la herencia, sino qué motivación había detrás de la herencia. Y lo que el Señor está identificando en el corazón de él y probablemente en el corazón de alguno de nosotros es avaricia. Y continúa diciendo, la vida no se mide por cuánto tienen. Así que observe algo interesante y obsérvese a usted mismo si en su corazón hay avaricia. ¿Qué le gusta a usted acumular y acumular y acumular? Porque mire la definición que tengo de avaricia: el deseo insaciable de poseer más. Para algunos serán más bienes, para otros serán más dinero, para otros serán otras cosas. ¿Qué estás tú acaparando, guardando? Ahora, quiero preguntarte si tú alguna vez le has pedido algo a Dios y tú ves que Dios no te está respondiendo lo que tú le estás pidiendo, pero te está respondiendo otra cosa, porque es lo que el pasaje nos ha mostrado. El Señor Jesús, él le pidió algo al Señor Jesús, pero él empezó a responder otra cosa acerca de la avaricia en su corazón. ¿Por qué? Y eso nos puede pasar a cualquiera, que le estemos pidiendo algo al Señor y tú digas, pero no me está respondiendo. ¿Qué quería ese muchacho? Ver al Señor Jesús de una vez, coger al hermano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que quería ver. ¿Acaso eso mismo no nos pasa a nosotros? Que le pedimos algo y queremos verlo ahí, actuar de una. Pero fíjate que el Señor tiene sus maneras de trabajar. Y aunque tú le estás pidiendo algo, te puede estar pasando lo mismo que a Él. El Señor está observando tu vida y detectando que hay un problema mayor que el que tú le estás pidiendo. Y el Señor está trabajando en tu vida y en tu corazón y va a quebrantar todo aquello que no te está permitiendo ver y hacer la voluntad de Él. Así que no te enojes cuando no ves la respuesta, porque uno quisiera ver ya el milagro, la solución. Pero el Señor va actuando porque Él quiere realmente trabajar en la raíz del problema. Somos muy buenos para trabajar en lo superficial, en los síntomas, pero no en la raíz. Nos da gripe y ¿qué hacemos? De una vez le metemos todo lo que nos den en la droguería para trabajar los síntomas, pero no trabajamos en la raíz, que es una buena alimentación, cuidarnos, lavarnos las manos, protegernos, ¿cierto? Nos gusta trabajar en los síntomas, pero no en el problema. Y al Señor le gusta trabajar en la raíz. ¿Quieres solucionarte tu problema? De raíz. Y uno a veces quiere los síntomas, pero el Señor no. Así que avaricia es el deseo insaciable de poseer más bienes.
especialmente cuando ese deseo desplaza la confianza en Dios la confianza en Dios y se descuida al prójimo. Esa es una buena definición de avaricia. Ahora, recuerda que la vida no se mide por lo que tú tienes. Tú dices, pero ¿quién dice eso? Si nuestra sociedad nos dice todo lo contrario. ¿Por qué nos mide nuestra sociedad? ¿Cuánto tienes en tu cuenta? ¿Cuál es tu sueldo? Y como que eso nos da como el estatus dentro de nuestra sociedad y el valor. La sociedad nos dice, si tienes estudio vales, si no tienes no vales. Y hoy en día ya ni siquiera eso. ¿Qué especialización tienes? Y si no, pues no, ni modo, no vales. Y así nos califican la sociedad y es la forma como nos miden. Nos mide diciéndonos cuántas propiedades tienes, cuántos medios de transporte tienes. O sea, si tú tienes carro y moto, pues vales más que si solo tienes carro o si solo andas en cicla o en monopatín. Entonces, wow, como que eso, así nos califica la sociedad. Esta sociedad nos califica diciéndonos qué ropa te pones, qué marca es la que te pones. Eso te hace valer más. Nuestra sociedad nos dice, dependiendo del celular que tú tengas, si no tienes ese celular, entonces vales más poquito. O sea, si tú tienes el 1101, no vales igual si tienes el iPhone 16. Entonces, y como que te sientes mal por tener todavía el 11.0, pero ese todavía funciona. La sociedad nos dice que valemos por si nos dan like, si alguien, por las visualizaciones que te dieron, por lo que tú subiste. Y como que no, si hay hartos, entonces valgo harto. Ay, nadie me escribió nada, nadie comentó nada, entonces valgo poquito. Así nos califica nuestra sociedad. Y entramos en ese rol. Pero el Señor Jesús hoy nos da una palabra que libera. Y si tú la crees, te libera. La vida no se mide por cuánto tienes. Dígaselo al que tiene a su lado, porque es algo que tú debes creerte. La vida no se mide por nada de eso. Por favor, cambia el sistema de valores de tu mente y de tu corazón, porque obvio, como vivimos en esta sociedad, abrazamos ese sistema de valores, pero somos hijos de Dios. Así que ahora, como hijos de Dios, el sistema de valores es el de Él. Lo que para Él sea valioso, pues eso es lo que nos califica a nosotros. Y tú, por ser hijo de Dios, hija de Dios, ya eres valiosa. Eres precioso a sus ojos, preciosa a sus ojos, la niña de sus ojos, su tesoro especial. Eres regalo de Dios, eres algo especial para Dios, vales la sangre de Cristo. Ahora, en el reino de Dios, el sistema de valores es diferente. En el reino de Dios, lo que te califica y lo que trae recompensa son cosas como, por ejemplo, ¿a cuántas personas ayudaste esta semana? Eso sí es importante en el reino de Dios. Eso sí te da valor dentro del reino y autoridad dentro del reino de Dios. ¿A cuántas personas tú esta semana escuchaste? Le sacaste tiempo para, escuchar esos problemas, esas situaciones y orar por ellas. Eso, si lo pudiéramos decir así, eso sí te da estatus en el reino de Dios. Eso sí es valioso en el reino de Dios. ¿A cuántas personas esta semana le diste de comer? Aparte de los de tu casa, que es tu responsabilidad. Pues si no, en mi casa somos 12 y mire más. Aparte de los de tu casa, ¿a quién más tú le extendiste el pan? Le diste alimento. ¿A cuántas personas tú realmente te detuviste y tuviste un acto de compasión? Porque a veces vamos por el camino, ay, pobrecitos, mire, está mal, pero seguimos. Eso no es compasión. Compasión es, wow, está mal, me detengo, ¿cómo te puedo ayudar? Ahí hay compasión. Y eso sí vale en el reino de Dios.
En el reino de Dios es valioso aquellos que comparten su fe con otros. Cuando tú le compartes tu testimonio a otros, eso te da, eso sí vale en el reino de Dios, te da mucho valor. En el reino de Dios vale cuántos discípulos tienes. Estamos a noviembre. ¿A cuántas personas, en cuántas personas tú te has vertido, les has enseñado lo que Jesús te ha enseñado a ti? Eso es un discípulo. Y eso sí que vale. Porque cuando lleguemos al cielo no nos van a decir cuánta plata dejó en la cuenta. Nos van a decir a cuántos discípulos formaste. ¿Cuántos vienen en camino o cuántos ya están acá? Esa pregunta será pregunta del cielo. No nos va a decir, ¿y cuántos carros dejaste en la tierra? No. ¿A cuántos trajiste al cielo a través del mensaje de salvación? Eso es lo que realmente vale. Así que cambia tu sistema de valores por el sistema de valores del reino de Dios, y ahí está el primer explosivo que ponemos en un corazón avariento, para que explote esa dinamita y quebrantes ese sistema de valores que es muy fuerte y que todo el tiempo nos está martillando de que es ese, y necesitamos la potencia de la palabra de Dios para que eso se destruya y cambiemos un nuevo y establezcamos un nuevo sistema, el sistema de valores del reino de Dios. Vamos a examinar una segunda dinamita que vamos a poner en nuestro corazón para vencer la avaricia. Versículo 16 dice la historia: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. ¿Quién era el que producía buenas cosechas? ¿El hombre rico o el campo fértil? Porque uno de ser humano no puede producir grandes cosechas, ¿cierto? Es el campo fértil. Y este hombre se dijo a sí mismo, mire esta pregunta tan importante: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. ¿Cómo se diría en Colombia eso? Se me iluminó el bombillo. En Venezuela, ¿cómo se dice cuando alguien dice así? Acá dice, ¡oh! Y la gente que está al lado, ¡uy, se quemó! ¡Uy, qué buena idea! Bueno, no sé cómo le digan en donde usted está. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Y no sé si esta frase, a usted le gustaría poder decir esta frase: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y disfruta. ¿Qué tal esa frase? Nos gustaría, suena bien, ¿cierto? ¿Cuál era el problema de este hombre rico? Que él había creído que no le permitía hacer las cosas de una manera diferente. Por eso es tan importante lo que creemos, porque nuestras creencias nos van a llevar a tomar nuestras decisiones. Y lo que este hombre rico creía que era, la palabra que más se repite en estas porcioncitas que este hombre dice: mi campo, mi cosecha, mis almacenes, mis graneros, mi trigo, mi vida o mi alma. O sea, ese hombre giraba todo en torno de él. Y la mentira es esa. Él se había creído que él era dueño hasta de su propia alma. Y eso no le permitía hacer las cosas adecuadamente. Porque ¿quién es el dueño? Dios es el dueño. Fíjate lo que dice el siguiente texto, Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. ¿De quién era el jardín? De Dios. ¿Y qué puso a hacer al hombre? A que lo cuidara, lo custodiara, a que fuera el administrador. Pero el Señor Dios le advirtió:
Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Tenía cientos de árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda, morirás. O sea, le pone cualquier cantidad, y lo único de este no, del resto, cómase todo lo que quiera, menos de ese. Dios quiere ver esa fidelidad en esas cosas pequeñas. Ya usted sabe qué pasó. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de las propiedades. Dios es el dueño de los campos, de las cosechas. Y es necesario que nosotros volvamos a nuestro rol original. Nos gusta y como que nos llama la atención ser los dueños, pero somos los administradores. Hay que volver a entender que somos administradores y que Él es el dueño. El que manda es Él. Nosotros estamos para hacerle caso. No caigamos en lo que cayó este hombre rico. Y Dios en ocasiones nos permite administrar una cosecha grande. Y hay meses de cosecha grande, pero hay meses apretados, ¿cierto? Y Dios nos pone a administrar tanto lo abundante como lo poco. Fíjese lo que la pregunta que este hombre hizo. ¿Qué debo hacer? Pero esa pregunta, ¿quién se la hizo? A él mismo. La pregunta es buena pregunta, pero se la tienes que hacer a la persona correcta. Y la persona correcta no eres tú mismo. Si tú te haces esa pregunta ahorita que te va a llegar la quincena y te va a llegar la prima, la extraprima y la reprima, y te va a llegar una bendición por acá, algo extraordinario, y tú dices, uy, toda esa plata, ¿qué hago con toda esa plata? Bueno, solo poquitos creen que les va a llegar eso. Bueno, que esta palabra les dé fe. Y te llega toda esa plata y tú haces si te haces toda esa pregunta a ti mismo, ¿tú qué haces? Con esto voy a pagar esta deuda, el recibo que no pagué, la cuota que tengo atrasada, voy a adelantarme en esto, Ustedes arman esta plata en un momentico. Si yo le dijera en este momento, te voy a dar $1.000.000, te lo voy a entregar ahorita a la 1:00 p.m. Ya su merced ya no me pone más cuidado acá y ya usted empieza a hacer cuentas. Llega la plata y ya esa plata ya no está. Así es nuestra mente. Cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hago con toda esta platica? Somos necios como este hombre y utilizamos el recurso como se nos antojó. La pregunta es buena, pero dirigida a Dios. Te invito para que tú le digas, Señor, ¿qué hago con toda esta plata que me das? ¿Qué hago con todos estos recursos que me vas a dar? O también, Señor, ¿qué hago con esto poquitico que me diste? Porque el que es fiel en lo poquitico probablemente le va a llegar lo hartico. Pero el que no le pregunta a Dios en lo poquito, ¿qué hago con esto? Pues menos le va a preguntar cuando llegue harta plata. Si tú no le preguntas a Dios, ¿qué hago con estos pesos? Menos le vas a preguntar cuando lleguen los millones. Pero si tú te entrenas desde ya a preguntarle, Señor, ¿qué hago con esto que me das? ¿Qué va a responder Dios? Él es el dueño. Él te va a dar una respuesta, te va a orientar, te va a guiar. ¿Listo? Escucha. Y por eso hay que leer la Biblia porque puede ocurrir, porque he visto casos, personas que hacen lo siguiente, hacen un negocio, lo que sea, y la boca de ellos dice lo siguiente, les fue mal. Dicen, pero yo le dije a Dios que iba a hacer esto, se lo puse en manos de Dios. O sea, no es suficiente. O sea, no se trata de que voy a hacer mi voluntad en las manos de Dios. Porque Dios no es un agüero, ni un dije, ni nada por el estilo. No se trata de que
yo lo administré como que quise, pero yo le dije a Dios que se lo encomendé a Dios. No caiga en ese error. Pregúntale a Dios, ¿qué hago con esto? Y escúchalo. Y lo escuchas cuando lees la Biblia. Si tú lees la Biblia vas a saber qué hacer con esa plática. Dios te va a orientar, te va a guiar. Y como Dios está trabajando allá en ese corazón avariento, ya hay una primera dinamita allí que lo explota. Entonces va a ser más fácil escuchar la voz de Dios, porque la lucha está ahí, en que la avaricia te grita duro. Hazlo así, hazlo así. ¿Y cómo se le ocurre? No, hágalo así. Muy bien. Hemos visto entonces dos acciones para vencer la avaricia. Dos dinamitas. La primera, cambiar tu sistema de valores. La segunda, vuelve al rol original. Administrador. Eres un administrador. Tú y yo somos administradores de las propiedades del reino, de los recursos de Dios. Todo le pertenece a Él, somos administradores. Y vamos con la última dinamita que vamos a poner allí en el corazón para que explote. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Cómo califica Dios a los avaros? Necios. Ni los bienes ni la vida nos pertenecen. Él se creía dueño hasta de su propia vida. Por eso una persona que piensa en el suicidio está por el camino incorrecto, porque la vida no te pertenece. O sea, tú no puedes quitarte algo que no te pertenece. Es del Señor. No caigas en esa trampa de creerte dueño hasta de tu propia vida. Esa noche oscura, porque le dijo, esta noche han pedido tu alma, todos tendremos que enfrentar esa noche. Y te pregunto, ¿ya estás listo para enfrentar la noche oscura? Cuando lleguen a pedir tu alma, ¿estás preparado? La pregunta sería, ¿estás listo para irte con Dios? Y una pregunta más clara, ¿sabes si te vas con Dios si hoy es tu noche? Mire a la persona que tiene a su lado y dele alguna respuesta, hágale. Oh. Porque usted y yo sabemos a quién le va a quedar lo que hemos trabajado, ¿cierto? Más o menos, uno dice, bueno, seguramente algo harán con esto por acá. Uno tiene una idea. Esa pregunta no es tan relevante. La pregunta relevante es: si es tu noche, ¿irías al cielo? ¿Le gustaría tener certeza de poderle decir al que tiene a su lado? Y no sé. ¿Te gustaría que te dijera lo que dice la Biblia para ir al cielo? La Biblia dice 3 cosas. Número 1, que admitas que has pecado, que le has fallado a Dios. Número 2, que creas que Jesús en la cruz te pagó los costos de tu pecado, la muerte e ir al infierno, pero que no quedó en la cruz, sino que resucitó, que está vivo, lo cual te permite volver a Él, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Así que la Biblia nos dice que si tú crees en su resurrección, vuelves a Dios, te vuelves al Padre. ¿Listo? Y número 3, que lo confieses con tu propia boca. Tú tienes que decirle: Señor, te he fallado, pero creo que lo que hiciste en la cruz es para estos pechitos también, y que tú me puedes salvar, perdonar y llevar contigo al cielo. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si tú haces eso, mira, si hoy es tu noche, derechito en expreso para el cielo. Pero si tú no haces eso, derechito en expreso para el infierno. Alejandro Magno, antes de morir, hizo 3 solicitudes. Primera, que su ataúd de camino al cementerio, porque no habían todavía coches fúnebres, lo cargaran solo médicos. ¿Sí saben cuántas
¿Cuántas personas cargan un ataúd? Entre 6 personas. Entonces iban 6 médicos. Y él quería que lo llevaran 6 médicos para decirle al mundo entero: ni los médicos pudieron evitar que muriera. Segunda solicitud que hace Alejandro Magno, y es: mientras vamos para el cementerio, mientras me entierra, en el camino, todas mis riquezas las van tirando en el camino, las van regando, las van regando, las van regando. Imagínense un funeral ahí, la gente recoja por ahí, recoja. Y él lo que quería dejar en claro es: vinimos con las manos vacías. Perdón, todo lo que hacemos aquí, todas las riquezas que hacemos aquí se quedan. Él quiso que hicieran eso. La tercera solicitud que hizo fue, y usted la puede hacer si quiere, cuando sea tu turno, dijo: cuando me entierren en mi ataúd, déjenme las manos por fuera. ¿Cómo sería usted llegar a un funeral y ver? Y él quería decir con eso que venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. El Señor Jesucristo cierra con la siguiente exhortación, versículo 21. Así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Y cómo tú podrías ser rico en tu relación con Dios? Preguntándole: ¿qué hago con esto que me diste? Cada vez que tú le preguntas a Dios: ¿qué hago con esto?, enriqueces tu relación. Pero también, ¿qué hago con lo que me diste? Vas a poder escuchar de parte de Dios, porque lo que dice la Biblia es: da, reparte. Y en Colombia tenemos un dicho. ¿En Colombia tenemos más dichos que en Venezuela? ¿Será? ¿O en Venezuela hay más dichos que en Colombia? Yo no sé. En Colombia tenemos un dicho: el que comparte y reparte, le queda la mejor parte. Si tú lo ves desde el plano espiritual, cuando tú repartes las bendiciones que Dios te da, cuando tú escuchas: Señor, ¿qué hago con ello? Repártale aquí, repártale aquello, y repartes, tú haces tesoros en el cielo y te queda la mejor parte. Recuerde, aquí en la tierra vamos a vivir apenas mínimo, máximo 100 años, 120 al que le vaya muy bien, ¿cierto? Pero en el cielo es la eternidad. Y si tú no hiciste tesoros en el cielo, imagínate tú estar en el cielo y sin tesoros. Porque una cosa es entrar al cielo a través del sacrificio de Cristo, y otra cosa es tener tesoros en el cielo. O sea que van a haber cristianos que entran al cielo por el sacrificio de Cristo, pero sin tesoros en el cielo. La pregunta es: ¿tú quieres en el cielo tener tesoros o estar pelado? Tú puedes tener tesoros en el cielo. Así que vamos a vencer la avaricia. La tercera dinamita que ponemos en nuestro corazón es repartir las bendiciones. Cuando tú empiezas a repartir las bendiciones que Dios te da, tu corazón, toda avaricia en tu corazón, se acaba. Así que nacemos con las manos apretadas, cerraditas, pero las podemos ir abriendo antes de morir, cambiando nuestro sistema de valores por el sistema del reino de Dios, volviendo a nuestro rol administradores, no dueños, y repartiendo las bendiciones que el Señor nos da aquí en la tierra para hacer tesoros en el cielo. Este pasaje nos deja por lo menos 3 retos. Ya están puestas allí las 3 dinamitas para que se explote toda avaricia en tu vida. Escúchame, 3 retos de este pasaje. Teme solo a Dios, no a los compañeros del colegio,
no a los compañeros de la universidad, no a los compañeros del trabajo, que te quieren hacer pensar que si no haces al sistema de ellos, no vales nada. Tú vales la sangre de Jesús y tú vales por lo que Dios dice que tú eres. Y tú vales por lo que el reino de Dios dice que te califica y te enriquece, no por lo que el mundo te dice que tú vales. Entonces el reto es: teme solo a Dios. Número 2, segundo reto, pregúntale cada día: ¿qué hago con esto, Señor? Te llega una bendición, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Es algo así como rendirlo al Señor y decir: dime qué hago con esto. Por supuesto, el Señor ha traído esa provisión para bendecir tu casa, pero Él siempre nos va dando algo de más para bendecir a otros. No te comas lo de otros. Pero hay que preguntarle al Señor, porque si no solamente vemos que todo es para nosotros. Sea poquito o sea mucho. Si tú aprendes hoy que en lo poquito, mañana vas a hacerlo en lo mucho. Y tercer reto, usa los recursos que Dios te da para alcanzar vidas para el reino de Dios. Me hago entender. Por ejemplo, el sábado pasado, no ayer sino hace una semana, llegamos a una frutería con mis hijos y había una señora ahí cerquita de la puerta. Yo la vi como sospechosa, dije: ¿por qué no entra? Pero sentía en mi corazón cuando iba pasando que esa señora lo que quería era un helado, pero no tenía con qué. Entonces yo me le fui más despacito, y ella me dijo: ¿me compra un helado? Yo le dije: claro, ¿cuál quiere? Pida nomás. Se pidió un helado, ¿de qué era? No me acuerdo, como que Freijoa. Y entonces yo le compré el helado, pero la dignifiqué también, le dije: escoja lo que usted quiera. Pidió uno baratico, pero podía haber pedido uno carito, no importa, pero pídalo. Porque a veces como cuando damos hasta humillamos, ¿cierto? Cuando damos, dignifiquemos. Y entonces como pidió su heladito, pues yo aproveché para compartirle mi testimonio. Y como yo le había dado el helado, pues a ella le tocaba, quisiera o no quisiera, escucharme, ¿cierto? Ya a ella le iba a dar pena. No me diga nada. No se iba a salir corriendo. Te pongo este caso y este ejemplo porque tú puedes usar los recursos que Dios te da para alcanzar uno más para Cristo. Cuando vamos a un almacén, a una tienda o algo y nos está atendiendo la vendedora, ella nos quiere meter por los ojos todo, ¿cierto? Es el trabajo de un vendedor. Usted que es vendedor sabe que es así. Y como ese vendedor necesita que yo le compre, de todas maneras pues va a tener mi atención ahí todo el tiempo. Y yo le pregunto: ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? ¿Te gustaría saber qué es lo mejor que me ha pasado a mí? Y le comparto mi testimonio. Igualmente, le compre o no le compre, la atención la tengo ahí. Utiliza tus recursos para alcanzar uno más para Cristo, porque tú necesitas la atención y el permiso de la persona. Si tú invitas a alguien a tomarse un café, una cafetería, un almuerzo, ahí tú tienes su atención. Utiliza los recursos del reino de Dios para alcanzar uno más para Cristo. Y cierro con esta frase para que la guardes en tu corazón y se detonen estas dinamitas y tú seas libre de la avaricia. Dice así: el que abandona la avaricia y abraza la generosidad, deja de acumular para sí y comienza a invertir en lo eterno. Empieza a invertir y va a tener tesoros en el cielo. Te invito para que te pongas sobre tus pies, por favor.